Muchas novedades en esta previa al partido contra Cali. Desde el plato que le dieron por la obtención de la apertura a nuestro equipo, pasando por que las entradas para el día de mañana se agotaron totalmente, la molestia que hay con quizás una parte del club y también por los revendedores, y finalmente con Pablo Lavallén, que es el nuevo DT. Todo esto vamos a conversarlo en este video. Así que acompáñame, mi nombre es Paul, esto es Clave Rojinegra. Vamos allá. Y bueno, quiero compartir con ustedes algunas fotos que circularon de la llegada del equipo. Está fundamentalmente ahí Iberico con el plato, el símbolo de la obtención de la apertura que tanta polémica ha generado, no solamente por el mal estado en el que a medida que van pasando las horas se va viendo en esta suerte de trofeo, eh, incluso hasta llegar al tema de si campeón o ganador y todo ese tipo de cosas, ¿no? Vamos a conversarlo también. Me pareció muy interesante repasar con ustedes estas fotos y quizás incluso hasta que me acompañen a comentarlas. El día de mañana o el día de ayer llegó el equipo, hizo una caravana desde el aeropuerto hasta la Plaza de Armas, nuevamente el ejército. La verdad que fue muy espontáneo además, ¿no? Muy espontáneo. Bueno, Iberico es el más feliz en estas fotos, a menos de lo que se ve, pero son las fotos que seguramente ustedes han visto con el Club Melgar. Yo quería repasarlas con ustedes, no es porque, porque me parecen muy simpáticas. Ahí está el Chaca, ¿no? Pensar que el Chaca campeonó en el 2015 con nosotros y se subió a ese bus de Melgar campeón, ustedes recordarán. Y la verdad, toda la alegría, ¿no? Ahí aparece Bordacar. Hubo, hubo algunas fotos que me parecieron pero muy bonitas. Por ejemplo esta, ¿no? El cuerpo técnico, ahí con Néstor Lorenzo vestido de rojinegro. Orsán. Esto que me parece que es la aviación, probablemente. La avenida Aviación. Bueno, esto explicaría por qué se están cayendo las letras o están desapareciendo. Bueno, vamos a verlas rápidamente. Son bastantes fotos. Ahí está Alejandro Ramos, uno de los jugadores que, que me da alegría que disfrute este momento, ¿no? Un jugador que vino desde Atlético Universidad, un jugador que vino desde un club eh, ascensorista y que luego lamentablemente descendió, a estar en un club eh, tan importante como se ha convertido Melgar en los últimos 7 8 años, ¿no? Y ese gesto de Néstor Lorenzo casi muy paternal que expresa la relación que tenía con los jugadores y que me parece que en cierta forma debe esa ser la política de un director técnico, me parece, ¿no? Bueno, algunos optan por otras fórmulas. Ahí está Jean-Pierre Archimbaud y la que yo creo que es evidente que es su hija, ¿no? Tiene sus rasgos. Reina, Vidal es que no jugó mucho. Veremos si con Pablo Lavallén tiene otras oportunidades. Quevedo, que lo recuperamos. Finalmente este era uno de los jugadores en el que queríamos que logre alcanzar este momento, ¿no? Y muchos le tuvimos paciencia, otros no tanto, pero qué bueno que llegó ese momento. Aquí Alec, que es otro de los jugadores que a mí me da gusto que viva este momento, ¿no? Cuánto tiempo estuvo Alex con nosotros y cuánta paciencia le tuvo el club a él y él cuánta dedicación y cariño está demostrando por la camiseta. La verdad, todo un crack, Alex de Nemostier. Es uno de los jugadores que me parece que deberían ser, sin lugar a dudas, considerados en una convocatoria
para el siguiente proceso. Ahí está. Bueno, más de 3 diría yo en Melgar, ¿eh? Vidales, que también tuvo su contribución, sobre todo en la Sudamericana, ese pase que le dio precisamente al señor que tiene a su izquierda, Jean-Pierre Archimbó, para el gol que nos dio el triunfo en el Centenario contra River de Montevideo. Nuevamente Iberico, y bueno, ya estamos repasando prácticamente las mismas fotos. Nada, bueno, ¿qué comentarles del trofeo? Creo que ya lo han dicho todos los mismos jugadores. Una vergüenza realmente. Yo pensé, les voy a ser franco, para mí una posibilidad era que los jugadores mismos hayan estado quitando las letras del plato, porque bueno, esas son cosas que a veces pasan en la alegría, en la euforia, y porque cada uno de ellos quiere llevarse una letra de ese trofeo como recuerdo, una cosa así. Hasta que finalmente escuché a Quevedo también decir que es una vergüenza lo que le está pasando al trofeo, ¿no? Que realmente se están cayendo sin ninguna razón esas letras. Pero es una vergüenza, realmente lo es, y ya salió la federación con un comunicado disculpándose con Melgar diciendo que van a reemplazar el trofeo por uno que no tenga estas fallas. Pero no sé, es una falta de respeto. Alguien por ahí dijo, y con toda razón, a ver, tienen para gastar en cosas innecesarias la federación, refiriéndose a la gente que voló en ese charter, y no tienen para darle un buen trofeo a quien debería además llamarlo y reconocerlo como el campeón. Porque alguien por ahí dijo, no, es que no es campeón porque todavía no hay una estrella. A ver, la obtención de campeonatos dentro de una temporada no tiene nada que ver con el término campeón. Cuando tú en una temporada tienes 2 o 3 campeonatos, como en algún momento fue el caso en el fútbol peruano. Recordemos, teníamos la Copa Inca, luego el torneo de verano, aparte de la apertura y el clausura. Bueno, estos pequeños torneos que están dentro de una temporada te dan que si lo ganas deberías llamarte campeón. ¿Cuál es la razón por la cual no deberías llamarte campeón? Cuando se hace que es un torneo corto, no, esa tampoco puede ser una razón, porque cuando alguien campeonaba en la Copa Inca o en el torneo de verano se le llamaba campeón y era un torneo corto dentro de una temporada que tenía otros torneos. Es una tontería evitar decirle campeón a quien vence y termina en un torneo llamado apertura y luego en un torneo que se llame clausura también debería llamarse campeón. Otra cosa es que campeones en la temporada, que finalmente te da el título de campeón nacional del año. Pero eso no tiene nada que ver con evitar que se le llame campeón a quienes ganan torneos pequeños dentro de la temporada. Entonces, me parece muy lógico, y lo contrario, ilógico, que aquel que gane un campeonato no se le llame campeón. O sea, aquel que gane un torneo, por más corto que sea, dentro de una temporada, no se le llame campeón. ¿Por qué a un torneo corto sí y a otro torneo corto no? Realmente no tiene mucho sentido. Así que bueno, no sé si esto ha sucedido o habría sucedido si es que hubiera campeonado, no sé, aquellos clubes que tanto a la capital le causan y le generan expectativas sus campeonatos, ¿no? Pero resulta raro que si esto no ha ocurrido antes, ocurra a Melgar y en el trofeo que se le tenía preparado aquí, porque me parece que en Lima, en Villa El Salvador, también había un trofeo así, ¿no? En el supuesto caso que hubiese campeonado Huancayo, el torneo de apertura. Pero bueno, no hay que tampoco quizás especular más. Lo cierto es que es una vergüenza que no debería repetirse con ningún club. Ya no quiero meter más leña en el asunto porque se puede interpretar esto de 1000 formas, realmente, de 1000 formas, hasta de las más indignadas posible, ¿no? Y con razón. Pero bueno, ojalá que realmente se reemplace ese trofeo, porque ese es finalmente el que va a ir a las tribunas.
a Néstor Lorenzo, perdón, a las estanterías del club. A Néstor Lorenzo y los jugadores obviamente quizás les interese mucho menos este detalle, creo yo, porque al finalmente cuando le dijeron a Néstor Lorenzo si se llamaran campeones o ganadores, él dijo como quieran, ¿no? Él y todo el plantel saben que fueron los mejores de este torneo de apertura. Y a los mejores de este torneo de apertura, solamente, creo yo, la gente sensata puede llamarle con un solo nombre, campeón. Lo demás es un invento en el colmo de la mezquindad de quien organiza este campeonato. Que además ya sabemos que, que cometen muchísimas barbaridades peores que la mezquindad de no llamarle campeón a quien logre un torneo apertura o clausura. Hay muchos más cosas vergonzosas que cometen en la organización, equipos que reclamen ante el TAS y les dan la razón consecutivamente en el año. La verdad que estamos en manos, o el fútbol peruano está en manos desde el aspecto organizacional de las peores, de las peores. Y esto simplemente, lo del trofeo, es una expresión de lo que estoy diciendo, es una prueba de lo que estoy diciendo. Esta gente debería realmente aprender algo de gerencia deportiva de verdad antes de alcanzar una dirigencia de la Federación Peruana de Fútbol. Una vergüenza. Bueno, el siguiente tema, el tema de las entradas, ¿no? Que es una cosa que también ha causado y está causando bastante molestia en todos, en realidad. Y obviamente me voy a incluir porque, a ver, el día domingo que compartí un live con ustedes, luego de ese live, no me quiero quejar para nada porque probablemente pude haber reaccionado antes, pero mi reflexión sobre este aspecto va a ir ya en un sentido general al margen de lo que seguramente a muchos nos ha pasado y lo estamos o lo vamos a sufrir de distintas formas en este momento, que es aquellas personas que nos quedamos sin entrada. Ya por Joinas estaba agotada la entrada, la tribuna a la que iba. Tenía la esperanza de que, como se hizo en la anterior oportunidad, ampliaron las entradas a Oriente. Todo lo contrario, empezaron a agotarse más bien las demás, la de Sur y la de Norte. Así que bueno, decidí que no voy a comprarle a ningún revendedor. Yo creo que esa es la actitud que se debe tener ante la molestia, ¿no? Porque, a ver, necesitamos entender una cosa incluso de sentido común. El revendedor, a ver, la escasez de entradas en un evento tan de alta demanda como el que vamos a tener el día de mañana, un partido donde Melgar se juega el pase a cuartos de final de esta Sudamericana, un partido trascendental, luego además de haber campeonado en el torneo Apertura, pues genera una expectativa enorme, como comparable a los años en donde Melgar campeona el 2015 y en el año en que Melgar estuvo a punto de lograr el bicampeonato y subcampeona en el 2016. Esa alta expectativa pues generó algunos problemas como estos. Y es un poco el tema de esperar que esto suceda, que haya más demanda que oferta. Obviamente el estadio no puede sobrepasar la oferta que le es acorde a la capacidad que puede albergar, pero resulta nuevamente frustrante que el club no haya encontrado las formas de luchar contra la reventa. Ahora, no sabemos cuánto hay realmente de revendedores, ¿no? Porque también hay estafadores, gente que quieren vender, y cuidado con eso, gente que quiere vender una entrada virtual en PDF con el código QR, donde fundamentalmente lo que hacen es editar el nombre y te venden la misma entrada con el mismo QR. Entonces, ojo,
No compren a revendedores. De una buena vez no compren a revendedores. Esa gente no está generando ningún valor para los consumidores. No son intermediarios útiles, son intermediarios parásitos. En cualquier proceso productivo existen los intermediarios o gente que está dentro de la cadena de producción, dentro del proceso productivo, que cada uno de ellos representa una etapa útil dentro del proceso productivo. El revendedor no. El revendedor lo que hace es parasitar ese proceso productivo. El revendedor lo que hace es hacer que escaseen las entradas, porque ellos las acaparan, y luego las venden, además producto que ellos no participaron en la elaboración, y tampoco es que le faciliten algo al consumidor final, porque el consumidor final no necesita revendedores para conseguir una entrada. La gente que quiere conseguir una entrada física se irá a los malls, al club o a las boleterías, si es que alcanza la venta en boleterías, y otras personas lo comprarán, como el caso de aquellos que solemos comprar en Joinas, pues irán allá, ¿no? Y no necesitan a este intermediario parásito que es el revendedor. Y creo yo que mal harían las personas, y hay muchas historias de gente que se ha visto estafada por entradas falsas, y más aún con esta modalidad de que puedes editar tú el nombre en una entrada que luego la conviertas en PDF y la vendes a la persona. Ya hay demasiadas razones como para no comprarle a un revendedor. No se le compra un revendedor. Lamentablemente el club no ha tenido digamos, una distribución, una venta de entradas inteligente que evite este tipo de cosas. Y si el club, a pesar, porque esto no es de ahora nada más, se ha sufrido esto en el 2015, también en el 2016, con menos, quizás si lo comparamos con el 2015, menos perjuicio, pero igual la incomodidad está en un montón de gente que además pareciera que incluso el mismo club no ha tenido una venta inteligente de entradas, porque gente que ha ido a hacer colas, incluso se ha amanecido ahí en la puerta del club para adquirir las primeras entradas para la venta sin vender una sola entrada. Esto es lo que decían las personas que estaban ahí. De pronto simplemente salían del club, y en lugar en que empiece la venta física de entradas en el club, como se había establecido en algún momento, salen con carteles de entradas agotadas sin haber vendido una sola allí. Entonces, o bien el club está, no sé cómo será su proceso de venta, y esto fue lo que generó realmente la molestia de la gente que fue a hacer cola allá en el club. Pero si el club no tiene una forma optimizada de vender las entradas a quienes realmente son sus clientes, y que se las venden a quienes buscan parasitar esa distribución o esa comercialización, entonces nos toca a los consumidores, aunque yo creo que siempre nos toca a los consumidores. Hay un principio que se llama caveat emptor, en donde dice las responsabilidades del consumidor. Bueno, el consumidor, a ver, la escasez iba a suceder probablemente, sí o sí. Está claro que iba a suceder. El punto es que el revendedor es partícipe de la escasez. De hecho, la fomenta y por tanto genera un problema. Nos toca a los consumidores simplemente no comprar en reventa. No comprar en reventa. Lo que va a pasar al final, que el revendedor que pretendía tener un amplio margen de ganancia, aprovechando una escasez que ellos mismos han generado por el acaparamiento de entradas, pues van a tener que venderlas al precio o por debajo del precio en ese momento. Así que yo aconsejo a la gente no alocarse el día de hoy, porque la principal motivación por la que existan revendedores es que precisamente pueden haber compradores dispuestos a pagar cantidades groseras de la entrada. Entonces, a ver, tranquilos, no sean tampoco sujetos o de arriesgarse a tener una estafa. Así que si alguien se quedó sin entrada,
bien harían en no comprarla hasta el último momento. Y si alguien dice, no, pero en el último momento me voy a hacer la cola enorme para entrar y me voy a perder gran parte del espectáculo. Bueno, particularmente yo les voy a ser franco. Ustedes saben, yo soy hincha Melgar, he creado este canal, vengo siguiendo al equipo, voy en los partidos en que menos la gente, porque ahora la gente se sube a esto que le han llamado la Lorenceta, ¿no? Y me parece bien, bacán, genial, bueno, ya está. A mí me satisface como hincha que los demás se unan a la fiesta. A mí eso no me molesta. Finalmente, lo que quiero decir es que tampoco yo que he acompañado al equipo contra DT, contra los rivales, me compro de hecho mi abono y que quería ir a este partido, no voy a entrar al juego de los revendedores. No voy a entrar al juego de los revendedores. Veré los mecanismos para poder apreciar el partido. Quizás una pantalla por ahí, alguien que tenga DirecTV, bueno, ya no sería la primera vez, además, que me agencio vías de cómo seguir a Melgar de visitante en Copa Sudamericana, por ejemplo. Así es que, pero no voy a entrar yo al juego de los revendedores. Invito a la gente que no entre a ese juego de los revendedores. De una buena vez, si el club no tiene los mecanismos para luchar contra eso, luchémoslo desde el consumidor. Ustedes no saben el poder que tiene el consumidor. Lamentablemente es algo que tiene que ser una acción coordinada en la que no nos volvamos locos. El equipo va a tener su apoyo. Yo no creo que hayan comprado 40.000 revendedores, ¿no? Entonces, apoyo no le va a faltar al equipo, eso está clarísimo. Lo que se tiene que entender es que los revendedores no son personas que agreguen valor a un proceso productivo y por tanto no les compres a los revendedores. A ver si de esta forma combatimos esto. No nos volvamos locos. No nos volvamos locos. Que una entrada a Oriente o una entrada a Occidente está más, por ejemplo, de el costo de un mes de DirecTV Go, digamos, para verlo por internet. Apoyo no le va a faltar al equipo en esta fecha. Pero creo que ya, si el club no puede luchar contra esto, nos toca a nosotros. Caveat emptor, repito, para quien quiera buscar en internet. Bueno, y meterse un poco en este tema. Y lo último que quería comentarles es la llegada de Pablo Lavallén, ¿no? Pablo Lavallén, que es el nuevo director técnico de Melgar, será a partir, supongo yo, del jueves. Y tiene obviamente en esta salida de Néstor Lorenzo sus pros y sus contras, ¿no? El contra principal es que cortas un proceso exitoso, sin lugar a dudas, un proceso exitoso como el de Néstor Lorenzo. Y yo diría el pro que en medio del contra, que significa el abandono de Néstor Lorenzo a la dirección técnica del club, en medio de esa adversidad, tienes la ventaja por lo menos de hacerla lo más soft o lo más suave posible, esa transición de técnico. No es un cambio abrupto de director técnico, ¿no? Como suele suceder en casos en donde se le despide al técnico. Es una transición que ha tenido más de 20 días, casi un mes, más de 20 días en que se lleve a cabo desde la oficialización de que Néstor Lorenzo iba a abandonar el club. Entonces yo creo que eso, por un lado, a mí como hincha me tiene tranquilo. Y bueno, creo yo que incluso Pablo Lavallén muy probablemente, no digo que sea así y no tendría por qué o cómo saberlo, pero muy probablemente esté llegando con alguna visto bueno o recomendación o algo por parte de Néstor Lorenzo que haya orientado la decisión final de Hader o de Betoki de contar con Lavallén antes que con cualquier otro técnico que se venía hablando, ¿no? Pablo Lavallén es un técnico que para mí siempre, como todo jugador nuevo, así como comando técnico nuevo que entre y al cual yo no tenga ninguna referencia, voy a siempre establecer un signo de interrogación y voy a esperar a verlo. Tiene cosas, lo más interesante que se puede hablar o referir uno de Pablo Lavallén es que sabe lo que es jugar una final de Sudamericana, ¿no? En el 2019 la jugó, la perdió contra Independiente del Valle, pero jugó una final. Eso quiere decir que vino apilando rivales
casi como lo está haciendo Néstor Lorenzo en Sudamericana, y que llegó a disputar la final, la gran final de la Copa Sudamericana. Y en esa final, bueno, puedes ganar, puedes perder, y no se le dio a él, pero fue subcampeón en todo caso de este torneo, en donde Melgar está actualmente en octavos de final y pues quiere llegar a cuartos de final. A mí me parece que ese es el gran mérito. Jugó Copa Libertadores, es un técnico que un poco parece acostumbrado a este tipo de cosas, con Atlético de Tucumán en el 2016. En ese grupo termina en tercer lugar y juega Copa Sudamericana. Esta es una de las referencias que tenemos de Pablo Lavallén. Es un técnico que parece llevarse bien con los jugadores, dicen algunos. Alguien me dejó un comentario en ese sentido. No he leído de las referencias que pude haber leído, no he leído algo así. Dirigió al Club Olimpia, el último equipo, Olimpia de Honduras. Y sí que chequeé algunos programas comentando acerca de la salida de Lavallén de Olimpia. Casi toda la hinchada está disconforme con Pablo Lavallén. Y bueno, creo que pasa también un poco con el hecho de que tenían ellos antes a un conocido, alguien que también conocemos aquí, Pedro Troglio, que lo hizo campeonar 4 veces. Entonces, obviamente un técnico que te hace campeonar así, lo vas a querer de regreso, más aún cuando no tiene equipo. Entonces ese fue, digamos, la expectativa que tuvo el Club Olimpia, y la hinchada de este club pues estaba feliz con que Pablo Lavallén, que no le estaba yendo bien, aunque creo que simplemente perdió en semifinales. O sea que de alguna manera es un técnico que te hace competir, y, bueno, y ya en las etapas finales puede lograr cosas importantes, como puede quedarse ahí, pero ya estar en las etapas finales me parece que es un gran mérito, ¿no? Es un signo de interrogación, ya les digo, no voy a comentar nada negativo ni positivo, sí mi apoyo y mi fe de hincha, una fe genérica, por así decirlo, de que se mezcla un poco con el deseo de que le vaya bien, obviamente, a Pablo Lavallén y pueda seguir lo que el equipo ha estado manejando, ha estado consiguiendo con Néstor Lorenzo. La valla alta ya la tiene, y si asume este reto es porque me parece que es un técnico que tiene las cosas claras y que no le tiembla para nada la mano. Alguna referencia de, por ejemplo, haber renunciado a la dirección técnica de un club porque no le cumplieron con las me parece que bueno, con los requerimientos, con el compromiso que se había pactado. Precisamente fue con Atlético de Tucumán que él renuncia. Había tenido un acuerdo con la dirigencia de la llegada de algunos refuerzos, no le cumplieron con esto y decidió renunciar antes de jugar precisamente esa Sudamericana a la que había clasificado de la Libertadores, ¿no? Entonces, me parece que eso dice mucho de un técnico que, digamos, tiene las cosas claras. Llega aquí con ciertas condiciones y acuerdos, y si no le cumplen, no le tiembla la mano en tomar una decisión que me parece en cierta forma profesional, porque si el otro no te cumple lo que han acordado, quiere decir que no puedes trabajar ahí en esa institución. Al menos ese es el estándar alto que tienen los profesionales que pues se están jugando cosas importantes, que se toman más en serio su carrera. Dice mucho de la seriedad de un técnico para mí, así que por ese lado me deja una buena sensación para Lavallén, pero de todas maneras ojalá les hagan las cosas aquí en Melgar. Lo que deja Néstor Lorenzo, sin embargo, también hay que decirlo, es algo bastante servidito, ¿no? Ahora, el inicio del torneo clausura también está a la vuelta de la esquina, pero de esto hablaremos más adelante. Algo también bueno, con esto dejo este dicho sea de paso, ¿no? Melgar en este clausura va a jugar más partidos de local que de visitante. ¿Por qué? Porque en la apertura jugó más partidos de visitante que de local. Así que lo más difícil, digamos, en lo más difícil lo hemos conquistado.
Y yo creo que en el Clausura, pues el equipo va a tener un envión enorme. Ojalá que eso suceda. Pablo Lavallén creo que tiene todo servido para un trabajo serio, jugadores integrados, como si fuese cohesionados, un grupo muy cohesionado. Así que nada, ojalá que le vaya bien, simplemente eso. Y finalmente, nada, lo del Deportivo Cali también quería compartir con ustedes. A ver, aquí está algunas imágenes de la llegada del Deportivo Cali, que me las pasó Ernesto Dueñas. Un saludo para él y un agradecimiento además por las imágenes, que me facilitó de la llegada del Cali. Si alguien quiere enviarme algún vídeo, alguna imagen, pues sería genial, porque eso sería como que todos estamos allí unidos en informarnos entre nosotros a través de Clave Rojinegra. Si quieren hacerlo, utilicen el mismo teléfono de Yape, ¿ok? El mismo teléfono de Yape, que ya lo tengo aquí. Ese teléfono que ustedes están viendo, utilícenlo para enviármelo por WhatsApp, esas imágenes. Y si hay un vídeo muy, no sé, pesado, una cosa así, pues tienen el correo electrónico también en el canal. Ese correo electrónico del canal, que es paulfuentesm@gmail.com, ese correo electrónico también pueden enviarme esas imágenes. ¿Ok? Bueno, y bueno, se las voy a agradecer en esta oportunidad, que lamentablemente no podré ir al estadio porque, bueno, llegué tarde a la adquisición. Yo sabía que podía acabarse las entradas, pero no me imaginé que tan pronto. Y bueno, no me quedaré desde aquí. Igual me da un poco, sacándole lo positivo de esto, es que podré hacer un en vivo. Creo que casi, bueno, al terminar inmediatamente haré un en vivo. Ustedes a la salida del partido seguramente podrán incluso ir añadiéndose. Yo no me voy a perder igual ninguna instancia de este partido, y voy a entrar con un live post partido, apenas termine el partido, pase lo que pase, como siempre. A mí, gane o pierda, me da lo mismo para hablar del rojinegro. Así que yo creo que va a ser con un triunfo, esperemos que sea así. Si tengo que dejar sentado una preocupación que puede ser legítima, es que estas celebraciones que hasta el día de ayer se dieron, ayer lunes en la noche, espero que no haya sido un exceso, ¿no? Un exceso de felicidad que los haya desenfocado de un partido que iban a enfrentar unas horas después. Hoy supongo yo que han estado completamente focalizados. Además, me parece que el lunes han trabajado también, me parece en Piura, y entonces el día de ayer recién han llegado a Arequipa y hoy habrán continuado con el trabajo, ¿no? Orsán es una baja sensible e importante, pero creo que Melgar va a encontrar en Archimbo, en Tandazo, jugadores que pueden cumplir esa función, quizás con características distintas, pero me parece que esa contención no va a estar desamparada, porque tiene a dos jugadores de diferentes características, pero de una jerarquía muy parecida a la de Orsán. Definitivamente confío mucho en Archimbo, en Tandazo, son jugadorzazos, y es la única baja en realidad que hay en el equipo para el día de mañana. ¿Qué más? Pues nada más. Vamos a tener a Bernie Cuesta seguramente con Iberico más, que me parece que con Bernie y Iberico la cosa funciona mejor en Sudamericana. Y nada, tengo fe de que el día de mañana ganemos, quizás por un 2-1. Ese es mi marcador. Y con esto, pues los invito a que dejen también su pronóstico en los comentarios. Ojalá sea así, y ojalá el día de mañana, post partido, en el live, estemos comentando y conversando con teléfono
al aire, pues qué les pareció el partido, y estamos comentando una victoria de Melgar y un pase a cuartos de final. Igual sigo un poco triste, quería ir a despedir a Néstor Lorenzo, verlo allí en el área técnica por última vez, un gran técnico que definitivamente yo veo muy difícil que regrese, ¿no? Y espero además, a ver, que es en el mejor de los sentidos, en el sentido en que, lo digo en el mejor de los sentidos, en el sentido en el que si no regresa es porque le fue bien. Ojalá Néstor Lorenzo no regrese. ¿Por qué? Porque eso significará que te fue bien. Y en todo caso, si por alguna razón hay la posibilidad de que regrese al club, está claro que las puertas están abiertas. Listo, me despido con ello y los leo en los comentarios. Dejen su pronóstico, compártanlo. Y bueno, vamos a ver quién tiene más o menos pinta de brujo, ¿no? Chao.